habíamos quedado, bueno, hemos empezado a ver el aumento de capital, ¿no? Los mecanismos que, cómo se prevé o cómo se maneja el aumento de capital, pues primero con la capitalización de reservas y de otro tipo de resultados no asignados al ejercicio o la capitalización de ganancias, que la ley llama pago de dividendos con acciones. Tengan en cuenta una cuestión que, que esto hasta ahora estamos viendo medios de aumento de capital donde el accionista no tiene que efectuar un desembolso, es decir, fíjense que cualquier aumento de capital tiene que estar motivado por verdaderas necesidades del giro empresarial de la sociedad, es decir, no hay un aumento de capital que pueda ser caprichoso o arbitrario, porque si el aumento de capital resulta caprichoso o arbitrario, puede generar que esta decisión asamblearia que disponga el aumento de capital pueda luego ser planteada su nulidad, es decir, el aumento de capital no puede afectar los derechos de los socios. Fíjense que a lo mejor si yo quiero aumentar el capital y no está motivado en verdaderas necesidades del giro empresarial de la sociedad, este aumento de capital puede afectar a los accionistas que no acompañen el aumento, es decir, yo no tengo la posibilidad de desembolsar las sumas necesarias para acompañar el aumento de capital y la suscripción de las nuevas acciones que conlleven el aumento de capital social. Con lo cual, ante esta situación, obviamente el socio, el accionista que no pueda acompañarlo, va nominalmente a mantener la misma cantidad de acciones, pero lo que va a disminuir es su porcentaje de participación en el capital social, con lo cual va a estar afectado claramente no solamente sus derechos políticos a la hora del voto, sino además, o mejor dicho, el ejercicio de determinado derecho político, sino además sus derechos económicos, va a percibir menos cantidad de dividendos. Con lo cual, frente a esto, la ley es bastante, tiene mecanismos que se supone deberían garantizar esto. ¿Qué mecanismo se pone en juego cuando hay ya no un aumento de capital por capitalización de sumas, como yo les expliqué a ustedes, de reservas o de resultados no asignados al ejercicio o de ganancias no distribuidas? Bueno, justamente lo que se pone en juego es un derecho fundamental, dos derechos fundamentales, que lo van a ver en la clase correspondiente a los derechos y obligaciones de los accionistas, que es el derecho de preferencia y el derecho de acrecer. Es decir, los accionistas o el elenco original de accionistas tienen el derecho a suscribir preferencialmente las nuevas acciones que se emitan por la decisión del aumento de capital. ¿De acuerdo? Es decir, los accionistas van a poder adquirir o suscribir preferentemente en función de su participación accionaria original y ante la no adquisición de la nueva suscripción de acciones por parte de los accionistas o ante la imposibilidad de ello, la posibilidad de que los otros accionistas acrezcan en función, o acrezcan su participación en función del derecho de preferencia que no utilizaron los accionistas que no pudieron hacerlo. Es decir, yo no pude acompañar un aumento de capital porque no tenía los medios necesarios para poder hacerlo, no tenía la posibilidad de suscribir e integrar las nuevas acciones, y eso le va a generar a los otros accionistas la posibilidad de acrecer su participación por la parte que yo no suscribí. ¿Está claro? Por eso existen estos mecanismos, que son derechos que en principio no pueden ser dejados de lado en el supuesto del mecanismo del aumento de capital. Entonces, en función de eso, es que la ley establece tanto el derecho de preferencia como el derecho a crecer. Esto ya lo van a ver quizá con mayor detalle cuando veamos los derechos y obligaciones de los accionistas, cómo funciona tanto el derecho de preferencia como el derecho a crecer, pero por lo menos les anticipo esto porque, bueno, es parte del mecanismo del aumento de capital social. ¿Está claro? Tanto el ejercicio del derecho de preferencia como el derecho a crecer.
Y tengan en cuenta, y esto tiene que ver, como yo les decía en el bloque anterior, está vinculado con que todo aumento de capital lo que tiende a preservar son los derechos individuales de los accionistas. ¿Está claro? Es decir, si se decide el aumento de capital, lo que yo tengo que tratar de evitar es perjudicar a los accionistas por este aumento de capital. Por eso, como yo les digo y hago hincapié, todo aumento de capital debe estar fundado en verdaderas necesidades del giro empresarial de la sociedad. No puede ser una cuestión caprichosa o arbitraria por parte de los órganos societarios que deciden el aumento de capital. A ver, quien debe poner la necesidad o quien debe establecer la necesidad de un aumento de capital, claramente es el órgano de administración de la sociedad anónima, es decir, el directorio. Y es el directorio eventualmente que debe justificar por qué es necesario esto y convocar a la asamblea para que apruebe o no apruebe y además discuta el aumento de capital social. Es decir, no es que esto opera en forma automática. Tiene que darle la posibilidad a los accionistas de discutir la necesidad del aumento. Y una vez que se aprueba, bueno, ahí sí comienza el procedimiento efectivo de aumento de capital, primero con la inscripción de la decisión del aumento de capital y luego con el derecho de suscripción preferente, ¿tá? Que se publica en un diario de publicaciones, en el diario de publicaciones legales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es un procedimiento que no pueda no cumplir una formalidad, porque pueden estar afectados, obviamente, los derechos de los accionistas. De hecho, en varias oportunidades, en varias cuestiones, se han planteado las nulidades de las decisiones asamblearias por aumento de capital que no estaban debidamente fundadas en auténticas necesidades del giro societario. Así que, bueno, eso en función del aumento de capital. Tengan en cuenta que, y hasta podríamos decir que es hasta una cuestión hasta de justicia, que es conveniente que los aumentos de capital, las nuevas suscripciones, se efectúen con prima. ¿Qué significa la prima? Es lo que la ley llama prima de emisión de las nuevas acciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es el mayor valor que las acciones tienen. ¿Por qué? Porque no podemos poner en un pie de igualdad a los accionistas que concurrieron a la fundación de la sociedad y que hicieron el esfuerzo de suscribir el capital original y llevaron al crecimiento patrimonial de la sociedad respecto de los nuevos accionistas o de las nuevas adquisiciones de acciones que se van a dar en el marco quizá de una sociedad que tuvo una actividad floreciente, que se desarrolló debidamente y que, bueno, que en función de eso se establezca la prima de emisión. Prima que debe ser autorizada por la Asamblea Extraordinaria y que, si estamos hablando de sociedades que cotizan, es decir, aquellas que hacen ofertas públicas de sus títulos, estamos hablando de acciones que son es decir, estamos hablando de acciones que están sujetas a la ley de la oferta pública y que deben, que esa decisión puede recaer en la asamblea ordinaria. Es decir, la determinación de una prima, es decir, el monto por el cual se paga por un mayor valor que el valor nominal de las acciones originales. ¿Está claro? Si yo tengo una acción que sale 100 pesos, se puede establecer que la nueva suscripción, quienes suscriban las acciones, paguen por la nueva suscripción, no sé, un valor de 150 pesos. Esa diferencia, esos 50 pesos, como para explicárselos en palabras sencillas, sería la prima de emisión, ¿correcto? Lo que está prohibido, y así la ley lo establece, salvo en aquellas sociedades que hacen oferta pública de títulos, es la emisión bajo la par. ¿Qué significa la emisión bajo la par? Que la nueva emisión esté por debajo del valor nominal de las acciones, porque eso estaría afectando a la intangibilidad del capital social. ¿Me escuchan?
Sí, Diego, se Ahora escucha. sí, doctor. Ahora sí. Se cortó la transmisión porque no es lo que pasa con esto. A ver, esto es moneda corriente que se corte la transmisión de Zoom, porque se corta la conexión a internet. Bueno, entonces les decía que estábamos hablando que está prohibida la emisión bajo la par, o sea, no está permitida la emisión de nuevas acciones con un valor que está por debajo del valor nominal del paquete accionario. Hasta acá en cuanto al aumento de capital. ¿Qué sucede en la reducción del capital social? Bueno, todas aquellas cuestiones que están vinculadas a la reducción del capital social o todos los mecanismos que sean en función de la reducción del capital social, lo que buscan es justamente la protección de los terceros, porque como yo le decía, el capital de alguna manera actúa como una cifra de retención y es una integración, es una garantía para responder respecto de las obligaciones de la sociedad. Es decir, puede suceder que los accionistas decidan, por alguna razón cambiante propia del giro empresario, reducir el monto del capital social. ¿Por qué? Porque a lo mejor a lo largo de los diferentes ejercicios los resultados no fueron tan positivos y eso no les permite quizás acceder al derecho al dividendo. ¿Por qué? Porque la utilidad a la que se obtiene es baja. Entonces, en función de eso, los accionistas pueden decidir, de alguna manera, reducir el capital social. Esto es lo que se llama la reducción voluntaria del capital social. Porque, ¿cómo juega en caso de reducción voluntaria del capital social? Bueno, es una decisión que recae en una asamblea extraordinaria y que se pone en marcha un mecanismo similar al de la fusión. Es decir, el derecho de oposición por parte de los acreedores sociales. Hay que publicarla, por eso, en el diario de publicaciones legales, y se abre, entre los 15 días restantes, el derecho a oponerse. La sociedad va a tener 20 días más para garantizar a los accionistas que así lo soliciten o la posibilidad de dar embargo a bienes suficientes y que puedan sentirse afectados por la reducción del capital social. Es decir, la ley me remite al artículo 83, no me acuerdo en este momento si es el inciso segundo o tercero, que tiene que ver con el mecanismo de oposición de los acreedores a la reducción del capital social cuando así la sociedad lo decide, siempre y cuando estemos hablando de una reducción voluntaria, ¿no? Es decir, que la sociedad por diferentes cuestiones operativas decida reducir su capital. Supónganse el capital social es de 300.000 pesos y la sociedad decide reducirlo a 150.000. ¿Está claro? Ahora, hay otros supuestos de reducción del capital social que tienen que ver con la reducción, obligatoria, quiere decir que se produce cuando esto es por pérdidas que la sociedad sufra, ¿correcto? Cuando la reducción se produce por pérdidas y estas pérdidas insumen las reservas legales y el 50% del capital social, la ley impone la reducción obligatoria del capital social, porque si no, está reflejando un capital social que es irreal, es decir, que no juega y no tiene equivalencia con el patrimonio, es decir, cuando las pérdidas insumieron la reducción del capital social, el 50% del capital social y las reservas legales, es obligatorio la reducción. En este supuesto,